Hola Juan, ¿Bien? buen día, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, hay varios temas, sí, uno de ellos tiene que ver con algo que está literalmente dando vueltas, ¿no? Que es la rotonda, acceso al provincial. ¿Qué pasa con eso? No sabemos, sinceramente estamos muy preocupados porque es una obra esperada por muchos años, sabemos la circulación que hay entre el provincial y 9 de julio, donde es recurrente el día a día la cantidad de automóviles y además eso, el cruce de la ruta nacional número 5, que lo hace muy peligroso, por lo tanto era una obra que era muy bienvenida, pero una vez empezada, ya por agosto, septiembre, hicieron movimiento de tierra un mes y después levantaron la maquinaria, la empresa estaba contratada y no apareció más. Nosotros hemos hecho gestiones. Sabes que nuestra manera de trabajar es primero hacer gestiones, intentar encontrar una solución y en caso de no encontrarla, sí recurrir a los proyectos, a las denuncias y también a la visibilidad mediática, que es lo que te termina ayudando a veces a destrabar estos problemas. Y lamentablemente no solamente sigue siendo peligroso por el cruce, sino que se tornó más peligroso por las obras abandonadas, que hay descalces de la banquina y que día a día no hay un accidente por mucha casualidad. Así que la verdad estamos muy preocupados y estamos esperando que de Vialidad Nacional se le dé la orden a la empresa concesionaria de la ruta para que siga las obras. Ese dato, ¿no? Porque por ahí uno piensa que por ahí es algo que le corresponde. ¿A quién le corresponde? ¿Quién está haciendo la obra? ¿Es el concesionario? La ruta es nacional. Sí, pero la obra la está haciendo, claro, ¿quién la tiene que hacer? La ruta nacional número 5 está concesionada a una empresa, por lo tanto esa empresa es la encargada de hacer la obra. Por eso a veces cuando no hay licitaciones, a veces sí, porque una empresa privada, eso es algo que es privado, pero claramente el responsable es el Estado Nacional, Vialidad Nacional. De hecho, hay otros tramos, tiene que hacer cumplir. Claro, y si no, sancionar a la concesionaria de la ruta. Pero bueno, esperemos que con esta movida se recupere pronto el trabajo y de última, Juan, que por lo menos restablezcan las banquinas donde estaban. Lo mínimo que pedimos para que si hay algún despiste de algún auto no provoque un accidente grave, porque han quedado lugares donde hay hasta medio metro de descalce. Un auto que se cae ahí a una velocidad media puede llegar a ser un accidente grave. Así que de mínimo pedimos que se recupere una banquina como estaban y de máximo obviamente que la rotonda vuelva a ser construida. ¿A quiénes golpearon la puerta para esto? Nosotros quisimos ir a Vialidad Nacional y no encontramos a nadie, y Mariano habló un par de veces con el ministro Catopodis, que es en definitiva quien es de los ministros el que está por encima de todo eso. Exacto. El ministro cuando vino acá además fue consultada por los periodistas también. Él obviamente que no tenía idea porque tiene a cargo toda la nación argentina y no puede tener presente todas las obras, pero entiendo que también debe haberse llevado la inquietud y va a intentar resolverlo de manera rápida. Es una obra que más allá de este inconveniente debería estar terminada ¿en cuánto tiempo? La verdad es que las rotondas son un trabajo muy difícil de asentamiento de tierra, con unos niveles que no son fáciles de lograrlo. Recordemos la rotonda de la estación de servicio allá en Perón y Ruta 5, tarda casi 2 años. Vos todavía no estabas en 9 de julio, fue allá por 2008, 2009, casi 2 años. Pero hoy, yo que viajo mucho, veo que en 8 meses, 9 meses se hace. Pero lo que permite además esa rotonda es proyectar el futuro acceso a Ares para poder hacerlo. Sin rotonda nosotros no podemos asfaltar el Arturo Ares porque no lo permite justamente Vialidad Nacional. El Arturo Ares sería desde la ruta hasta la Agustín Álvarez. Exacto, hasta la vía. Hasta la Urquiza, perdón. Hasta la Urquiza, exacto. Es la continuación de Agustín Álvarez. Nos permitiría poder asfaltar ese acceso y tener una vía de ingreso más, sobre todo a los vecinos que vienen o que van hacia el provincial o que entran de Frein, de Duinac, tendrían todos vimos el impacto que tuvo el acceso de la Urquiza, que muchos no le tenían fe y hoy es muy usado y para aquellos que tienen que entrar y salir a diario 9 de julio es muy usado. Así que el Arturo Ares sería otra buena arteria para entrar y salir de 9 de julio. Ayer se conocieron, o antes de ayer se conocieron los datos ya casi definitivos, faltan para que sean los definitivos, pero está prácticamente la tendencia, como se dice, ya marcada, de lo que fue el censo a nivel nacional. Hay un pedido de informes, hay una denuncia por algunas cuestiones que no estarían o necesitan una aclaración.
Por supuesto. En principio tardaron 8 meses en darnos resultados parciales. No sabíamos por qué, denunciábamos algo que es... Hoy imagínate que una elección en 2 horas ya está contada. Estas eran planillas que son similares a una elección y tardaron 8 meses en darnos resultados parciales. De hecho, 9 de julio nos habían dado resultados parciales con 48.000 habitantes y resultó teniendo 53.000. La verdad es algo muy raro lo que está pasando. Después vimos por qué era que lo estaban ocultando o tratando de dilatar, porque habían claramente falsificado o manipulado los datos del censo del 2010, donde algunos distritos, y en especial en La Matanza, claramente tuvo una sobrepoblación, que eso le permitió al distrito de La Matanza recibir mucho más fondos, porque la coparticipación, entre otros temas, el más importante es la cantidad de población que tiene el distrito. Todos los distritos crecieron entre un 20 y un 30%, La Matanza tenía 1.700.000 en el 2010, en el censo, y ahora tiene 1.780.000 cuando tendría que tener, según una proyección de los demás distritos, 2.300.000. De ahí surge la idea de que hubo una manipulación de aproximadamente 500.000 habitantes. La verdad de eso nos preocupa muchísimo. Empezamos a sacar números, a sacar cuentas y llegamos a un número obviamente por ahora muy por arriba, de que 9 de julio habría perdido casi 3.000 millones de pesos actualizados a hoy. 9 de julio, en ese transcurso del 2010 hasta ahora, perdió el 12,41% de coparticipación. Año a año venimos discutiendo que somos los más perjudicados en cuanto a la distribución del CUD. Bueno, ahora vemos a dónde van esos puntos de coparticipación que le quitan a 9 de julio y sobre todo al interior. Van a La Matanza y para colmo con datos que no son reales, porque si fueran reales es justo. Pero bueno, vamos a trabajar fuerte en ver el fondo de esto. Vamos a pedirle que de inmediato el gobernador modifique el CUD, porque no es lo mismo tener un CUD con 42.000 habitantes en 9 de julio que con 53.000, cuando La Matanza va a tener lo mismo. Entonces ya ahí de por sí va a derramar un poco más de coparticipación para 9 de julio y analizaremos la posibilidad de solicitar que sea compensado todo lo que se perdió para atrás. Imagínate que esos 3.000 millones de pesos nos hubiera permitido, Juan, haber hecho todos los accesos a los pueblos, podríamos haber hecho 300 casas, podríamos haber hecho un montón de cosas los 9 julienses. Sin embargo, se nos fue quitado y fue enviado a La Matanza. Así que me parece que es algo que, más allá de la bandería política, de hecho atravesó 2 intendencias o 2 gestiones, vamos a tener que hacer un reclamo fuerte entre todas las fuerzas políticas para que 9 de julio vuelva a tener la coparticipación que es de él. Bueno, imagino que este reclamo lo podés potenciar con los otros partidos bonaerenses, pues también son... De alguna manera también... De hecho, el proyecto fue firmado por todo el bloque, fue de mi autoría, pero fue firmado por todo el bloque de Juntos por el Cambio, del radicalismo, de la coalición cívica y del PRO, porque a todos nos afectó. Habrá alguno más del conurbano que puede haber llegado a hacer lo mismo, pero hoy el más claro es La Matanza. Después vamos a tener, cuando esté el final, vamos a tener que empezar a trabajar distrito por distrito y vamos a tener que hacer los reclamos administrativos y en caso de no tener... obviamente que no es de un día para el otro, vamos a tener que ir a la justicia para que se nos devuelva o al menos se nos compense aquello que no se nos otorgó por habérsenos quitado de mala manera. Pero esto está basada la denuncia en que los números no son reales, o sea, la cantidad de habitantes no son reales, imagino que viene por ese lado, con lo cual implica más plata, claro. Como vos decías, en un año electoral, hay que leerlo así. No, porque esto viene del 2010. O sea, donde se falsifica o donde se manipulan los datos fue en el 2010. Desde el 2010 hasta la fecha, la coparticipación de La Matanza creció en desmedro de los otros partidos de la provincia de Buenos Aires. O sea que es un reclamo de 12 años, donde a La Matanza se le otorgaba más puntos, crecía en coparticipación y en los distritos se nos iba quitando, en el caso de 9 de julio, el 12%. O sea, si 9 de julio recibía 1.000 millones antes, ahora recibe 900 para un poquito menos, 880. Otros distritos empataron y otros perdieron más, inclusive que 9 de julio. Entonces cada distrito será el que tendrá que ir a reclamar lo que le corresponde. Lo suyo, lo que cree que le de corresponde. hecho, algunos en el último presupuesto, quizás no se hizo público, pero se demoró mucho el tratamiento porque no nos querían mostrar los índices de coparticipación. 9 de julio por 4 años consecutivos le bajaron el índice de coparticipación. Logramos que nos los muestren antes del presupuesto, entonces pudimos acordar que sea compensada una parte de la pérdida que iba a tener 9 de julio. Por la baja del año pasado en la coparticipación va a dejar de percibir cerca de 200 millones de pesos, que es una suma importante, es casi el 10% de la coparticipación, y logramos que
se le den ATP al municipio de 9 de Julio por casi 100. O sea, logramos que se nos reconozca la mitad por lo menos. Y después un compromiso seguir trabajando para tener la totalidad. Recordad que son las ATP. Son aportes del Tesoro de la provincia que se dan para estos casos, para compensar cuando hay alguna necesidad económica o financiera de un municipio o de algún organismo y que no cuenta con los recursos. Y no se tienen que devolver. No son reintegrables, exactamente. ¿Y cómo está la cuestión? Porque ahora nos vamos a la parte política en sí del año electoral. ¿Cuántos distritos tenés a cargo? Hablando políticamente. Políticamente, digo, sí. Y yo soy uno de los referentes del PRO, de la cuarta sección electoral, por lo tanto tenemos a cargo, junto con Pablo, con Mariano, con la diputada Riccini, 19 distritos electorales para hacer el armado, para que estén las listas y los candidatos a intendente, a concejales y a consejeros escolares. Imagino, sí, a nivel nacional, arriba de todo del PRO, ¿sí? Tienen el lío que tienen, ¿sí? Para decirlo así directamente. No me quiero imaginar abajo, o sea, en cada uno y las reuniones que deben ser en eso. Sí. ¿Cómo? Sí. No, a ver, es un año muy complejo, todos los años electorales son complejos, pero este año es más porque no hace falta que diga que las cosas no están bien. Creemos que Juntos por el Cambio va a tener una chance real de gobierno, tanto en nación como en provincia. Puede pasar o no, pero tenemos una chance y al tener una chance y al tener esa posibilidad empiezan a aparecer en cada uno de los distritos personas con intenciones de ser candidatos y es válido. Y para ese es nuestro trabajo después, tratar de ordenar todas las patas, primero dentro del PRO y después dentro de Juntos, para que no haya lío y además para que empecemos a trabajar en programas de gobierno, como lo hemos hecho muchas veces, en algunos distritos, en otros no hemos podido, y donde sentar las bases para que al que le toca gobernar, en caso de ser electo, no se choque con un municipio o una administración sin tener la preparación necesaria. Al tener esa responsabilidad, nosotros tratamos de buscar referentes que creemos que están capacitados y también brindarles las herramientas para capacitarlos para el caso de que lleguen a ganar. Recién hablábamos de la coparticipación y si esto está vinculado al tema de las autonomías municipales también, de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, es un año en el cual a través de estas cuestiones ¿vos crees que se va a poder poner a discusión realmente la autonomía municipal? No. Creo que es un debate que se tiene que dar realmente en las elecciones, creo que en las plataformas de los candidatos tiene que estar y si está la tiene que cumplir. De hecho, el candidato por el que trabajamos nosotros, que es Diego Santilli, tiene un proyecto de autonomía y de reforma constitucional, ni bien en caso de ser electo, ni bien asuma, va a llamar a una reforma constitucional para brindarle y discutir entre todos los constituyentes que van a ser elegidos una nueva forma de administración de la provincia de Buenos Aires, una nueva forma de distribución de recursos en la provincia de Buenos Aires y una autonomía, porque hay que dividir lo que es la autonomía de la autarquía. La autonomía es política. Es decir, bueno, el municipio depende menos de la provincia, entonces tiene la posibilidad de elegir su intendente, sus concejales. Más poder de acción. Hace su propia carta orgánica. La autarquía es tener la posibilidad de que los impuestos vayan de abajo para arriba. En vez de cobrar ingresos brutos, IVA, todo lo nacional de la provincia, los cobraría el municipio y de ahí va para arriba, que creemos que es lo más justo. Es un proceso larguísimo, no es de un día para el otro, ni siquiera están preparados o estamos preparados los que hacemos la política hoy, pero alguien tiene que dar el puntapié inicial y se tiene que hacer una reforma constitucional. Córdoba, Santa Fe son casos exitosos donde la autonomía está plena, donde ellos eligen hacen su carta orgánica, eligen su intendente en la fecha que el intendente dice, no que le dice el gobernador o el presidente, dicen cuántos concejales tienen, revisan su propia cuenta en el distrito. Imagínate que nosotros en la provincia de Buenos Aires nos termina revisando las cuentas de 9 de Julio o de Carmen de Patagones una persona que está en La Plata. En Córdoba y en Santa Fe la revisan ellos mismos, entonces tienen mucho más acceso y es mucho mejor el control. Así que yo creo que es un debate que tenemos que dar. Yo estoy recontra de acuerdo de la autonomía, pero con autarquía. Porque vos no le podés dar autonomía sin fondos, porque ahí dependés mucho más del gobernador que... Lo seguís teniendo... Claro, entonces yo entiendo que la autonomía tiene que venir completa. Si viene... en algún momento se discute también que se empiece a municipalizar o a regionalizar la educación, para que nadie de La Plata te baje un contenido para que Carmen de Patagones, que no tienen ni idea. Más allá de que el sistema de inspectores y todo está diseñado de una manera para que no ocurra eso.
pero si viene la autonomía en educación, tienen que venir los recursos. Si no, ¿de dónde le vas a pagar los sueldos a los docentes, a todo lo que implica el sistema escolar? Yo creo que es un lindo debate que tenemos que dar y creo que alguien o todos deberían plantearlo y planificarlo hacia el futuro como eje de campaña y después cumplirlo, obviamente. Te traigo de vuelta a la interna provincial, ¿no? Y me digo interna porque justamente hoy hay una reunión en Olavarría, si es que no ya se está llevando a cabo, de, digamos, todo el PRO bonaerense con todos sus candidatos a candidatos, potenciales candidatos a candidatos, y bueno, ¿qué crees que va a salir de eso? Porque a cada uno lo vemos muy decidido. Sí. ¿Pero tiene que ver con la falta de definición de arriba también? No, yo creo que tiene que ver con lo que te dije al principio. Hoy el país, la provincia no está bien, la sociedad no está bien, económicamente a la clase media le está costando muchísimo y la verdad lo que menos le interesa a la gente es lo que está pasando en Olavarría ahora, que se discute de política. La realidad es que tenemos que resolver un tema en el PRO primero, quiénes van a ser los candidatos a presidente y quién o quiénes van a ser los candidatos a gobernador. Y creo que es un buen comienzo, pero no creo que sea una noticia para los que no estamos en política. Creo que además... Vos estás en política. Sí, por supuesto, a mí me interesa lo que está pasando, no te digo que no, pero a los que no están en política, la verdad, lo que pase ahí no le interesa. La realidad yo creo que se tiene que definir rápido para empezar con esto que te decía, empezar a hacer programas de gobiernos, porque ¿qué es lo que nos pasó en el 2015 cuando María Eugenia ganó y Mauricio ganó? Llegamos y nos chocamos una provincia y una nación con gente nueva que no tenía realmente conocimiento de lo que era lo público, tenía mucha ganas, mucho entusiasmo, pero estuvimos 6, 7 meses para entender lo que era lo público. Hoy creo que Juntos por el Cambio tiene muchos intendentes, tiene muchos legisladores, hoy es otra cosa. Entonces tendremos que tener la capacidad de elegir el mejor candidato, el mejor posible gobernador y el mejor posible presidente o presidenta o gobernadora, y a partir de ahí todos encolumnarnos y trabajar para que eso ocurra y después cumplir con lo que decimos. No podemos, ya no podemos más decir que vamos a hacer una cosa y cuando llegamos hacemos otra. Ya está, no podemos hacerlo más. Entonces tenemos que ser serios y las cosas que hay que hacer va a haber que planteárselas de frente a la gente y tener el apoyo de la gente, porque va a haber que hacer cosas y modificaciones y reformas que necesitan un apoyo popular muy importante, porque si no nos pasa como cuando quisimos hacer la reforma jubilatoria, que nos llenaron la plaza de piedras y a partir de ahí el gobierno de Macri se desmembró. Y la realidad es que vemos que esa reforma a hoy era mucho mejor que la que hizo Alberto Fernández después. Así que creo que tenemos que estar preparados no solamente desde lo político, sino también desde lo administrativo para estar preparados para lo que se viene. Esta suerte de autocrítica que recién hiciste, ¿sí? Esto es fruto también del enfriamiento de la cabeza, de decir, mirá, bueno, aprender de lo que se hizo o de lo que no se hizo. Sí, sí. No, claramente, y de hecho es una autocrítica que viene desde nuestro, entre comillas, pero líder, que Mauricio. Esto sí, se escucha entre todos porque... Sí. Yo no he escuchado un tipo más autocrítico que el expresidente Macri, la verdad, donde dice, y cuando hace un análisis, quizás no todo el mundo tiene la posibilidad de escucharlo, pero cuando vos vas y lo escuchás en una reunión privada o en una presentación del libro, él hace un claro diagnóstico de su gobierno y dice, estas cosas le hicimos bien y estas cosas le hicimos mal y hoy no las volvería a hacer. Y lo ha hecho durante el gobierno, ha hecho cosas que después él mismo reconoció que estaban mal y las corregía. No mucho lo hacen. Entonces, con ese mandato y con un líder así, nos obliga a todos decir, che, qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal. Porque la realidad es que cuando vos hablas con el vecino, nosotros vamos al supermercado, andamos por la calle, vamos a comer, y la verdad el vecino te para, quiere hablar de política, y te marca, choco, hicieron mal esto, tampoco que hicieron todo tan bien, y ahora, porque esto tan mal, van a volver. No, piensen. Entonces me parece que tenemos una responsabilidad muy importante, no solo de escuchar al vecino, sino analizar fríamente qué es lo que hicimos mal para corregirlo en caso de que nos toque. Quizás no nos toca. ¿Cómo evalúas el fenómeno o esto que se habla dentro de la posibilidad, no fenómeno, me expresé mal, pero porque ustedes tienen esta cuestión que es propia del PRO, después tienen, y como decimos, me parece que la interna, sobre todo por ahí acá en 9 de julio también, va a ser va a ser más atractivo que la elección general. Y quizás hoy sí, de alguna manera, qué sé yo. Hoy, sí. Pero ¿cómo ves esta posibilidad de que el espacio tenga fórmulas mixtas?
Tanto Es a una nivel de las posibilidades. provincial, sí, posibilidades. Sí, sí, O posibilidades. por lo menos se está hablando. Sí, sí. Pero más allá del formulismo, que estaría todo bien, porque sería parte del juego democrático y bla, 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 pero después en la mesa nadie quiere ser segundo, ¿sí? Hoy tiene una coalición con un montón de potenciales, un radicalismo más armado, una coalición cívica que la tenés a Lilita Carrió que no sabe para dónde sale y eso te va a condicionar también Sí. al resto, más los otros miembros de la coalición, que todos piden pista. Totalmente. Y todos tienen sus razones para hacer. No, está bien por eso, todos piden Sí. pista. Digo que es distinto al escenario de elecciones anteriores, en la cual estaba todo más ordenado, más vertical, ¿no? ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿La crees posible? Digo, a nivel local, por ejemplo, también. No, mira, a nivel nacional y a nivel provincial se está charlando mucho. No se va a saber, una vez lo hablamos acá, me preguntaste cuándo se va a definir el 26 de junio. De hecho, la última elección donde hay una competencia entre Santilli y Manes se definió un día antes. No es que se definió 2 meses antes, entonces te permitía ordenar. Nosotros en la elección esa, inclusive pedíamos que haya fórmulas cruzadas. O sea, que en la lista de Santilli, cuando vaya candidato a concejales, vaya tanto el radicalismo como la coalición cívica como el PRO, y en la lista de Manes al revés. Y en ese caso el radicalismo no quiso. El radicalismo dijo, no, radicalismo, PRO, todo PRO, y coalición cívica, coalición cívica. Listo, se cumplió, era su deseo y listo. En el 2015 no fue así. En el 2015 estaban Lilita candidata a presidente, estaba Sanz candidato a presidente y Macri candidato a presidente. Te doy el ejemplo, no en julio. Mariano Barroso llevaba las 3 listas, Walter Batistella llevaba las 3 listas. Ahí hubo cruces. No sé cómo se va a definir este año, viendo lo que pasó el año pasado. Porque no el radicalismo local, pero el radicalismo provincial, viendo que Manes tenía chances de doblegar en el interior, sobre todo a Diego Santilli, aprovechó esa herramienta para obtener más concejales, más diputados, más todo. Veremos ahora cómo nos planteamos, si es que tienen un candidato tan fuerte, si no lo tienen, ¿tienen derecho a pedir? Cuando el año pasado no nos dieron la boleta. Esa es una discusión que yo no la puedo dar. Si yo la daría, te diría que haría. Pero en realidad la van a dar en el seno de los partidos provinciales, y yo realmente apuesto a que el PRO, teniendo los candidatos que miden, tengamos listas PRO para abajo, y que el radicalismo tenga PRO, el radicalismo tenga radicalismo para abajo, como corresponde. Cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo y que la gente elija. Para eso están los pasos. Gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes.